Bien, estamos en Yud Zayin Amud Aleph 17a. 17a en las líneas chiquititas. La línea empieza a Tevel, Vejule, y hay dos puntitos. Ahí vamos a empezar a leer. Esto, como vos dijiste recién, es el final de la primer Mishnah de este capítulo. Entonces yo a propósito voy a ir para atrás a la primer Mishnah y voy a leer el último pedacito. Porque acá solamente citó 2-3 palabras de esa Mishnah. Pero es importante, para lo que viene ahora, leer ese pedacito de la Mishnah. Entonces la Mishnah está en Yud Gimel Amud Aleph 13a. No es necesario que vaya hasta ahí, yo lo voy a leer por acá y ya está. La Mishnah decía así: Kama ye'achel min hatevel ve'yeh chayav. Tevel era el producto del campo que no le fueron separadas las donaciones que corresponden. Truma, maizer risho, maizer shein, etc. Eso era Tevel. Entonces la Mishnah pregunta: ¿cuánto tenés que comer de Tevel? Y la persona chayav tiene que recibir latigazos. ¿Cuánto Tevel hay que comer? Rabbi Shimon Oimer, dice Rabbi Shimon, kol shehu, cualquier cantidad. La medida ínfima también es chayav, no importa. Y nuestros sabios dicen un kezais. La traducción de la palabra kezais es kezais, como una aceituna. Zais es una aceituna, como una aceituna, que es en realidad una medida de volumen. Pero como para todas las prohibiciones de la Toira, vamos a hablar un ratito, la medida es kezais. Entonces tiene que ser algo práctico. Si yo tengo que andar con un volumen, una cosa de volumen, para medir cada cosa no va a ser práctico. Entonces nuestros sabios dicen directamente, no nuestros sabios, digamos, la halajá moderna dice aproximadamente 28 gramos. Quiere decir que las aceitunas de antes pesaban como 28 gramos, en flor de aceituna, grandes aceitunas. Pero bueno, nuestros sabios dicen un kezais. Por supuesto, 28 gramos es mucho más que cualquier cantidad. Cualquiera significa incluso un nanogramo, no importa, un gramo, lo que sea. Bien. Esta es la discusión entre Rabbi Shimon y Jajamim, que hoy vamos a analizar en nuestra página. Pero no termina acá la Mishnah. La Mishnah dice: Omar en Rabbi Shimon. Rabbi Shimon les dijo algo a Jajamim en su discusión. Porque él decía cualquier cantidad, Jajamim dice 28 gramos. ¿Acaso ustedes no están de acuerdo conmigo? Be'oichel nemala, una persona que se come una hormiga. Kol shehu, de cualquier tamaño la hormiga. Hormigas de 28 gramos, vimos en la clase pasada que puede ser que exista, pero sea como fuere, no es lo normal. Entonces, ¿acaso ustedes, dice Rabbi Shimon, no están de acuerdo conmigo que quien come una hormiga de cualquier tamaño, shehu haya, que tiene que recibir latigazos? No importa el tamaño, aunque sea menos de kezais, menos de 28 gramos. Ombruloi, entonces Jajamim le dijeron: momento, no es así. ¿Por qué una persona que se come una hormiga entera es hayav? Porque está entera, es una hormiga entera, y cuando uno come un objeto completo, entero, no importa el tamaño que tiene, ya se considera que fue una comida. Omar Lahen, entonces Rabbi Shimon respondió: un grano de trigo también es un objeto entero, es un grano de trigo entero. A pesar de que no tiene un kezais, no tiene 28 gramos, un grano de trigo entero, sin embargo debería ser hayav, dice Rabbi Shimon. Debería ser culpable y recibir latigazos porque se comió un grano entero de trigo de Tevel, que no le fue separado de todas las donaciones, etc. Esta es la Mishnah, de vuelta, y 13a, Yud Gimel Amud Aleph. Esto lo vimos hace un montón. Hoy la Gemara va a discutir sobre esta Mishnah. Entonces los datos importantes es Rabbi Shimon, Jajamim. Rabbi Shimon dice cualquier cantidad y Jajamim dicen no, un kezais, tiene que ser 28 gramos. Ahora sí, vamos a nuestra Mishnah. Vamos a la Gemara, perdón. Ahora Yud Zayin Amud Aleph 17a. Omar Rabbi Bey, dice Rabbi Bey, Omar Rabbi Shimon ben Lakish, en nombre de Rabbi Shimon ben Lakish, Machloikes Bejita, la discusión entre Rabbi Shimon y Jajamim sobre cuánto es lo que hay que comer de Tevel para decir que una persona recibe latigazos. De vuelta, Rabbi Shimon dice cualquier cantidad, y Jajamim dice 28 gramos. La discusión es al respecto de una jita, de un grano de trigo. Ahí está la discusión. Que Rabbi Shimon te va a decir, aunque no tenga un kezais hayav, es culpable, recibe latigazos, y Jajamim te van a decir, no señor,
un grano de trigo no tiene 28 gramos, a menos que encuentres un grano de trigo gigante, pero no viene al caso. Un grano de trigo muy chiquitito no recibe latigazos. Está prohibido. Esto es una discusión en otro lugar en la Gemara y me parece importante mencionarlo, a pesar de que no tiene directa relación con esto. Hay una discusión en la Gemara si Hatzi Shiur, ahora explico, o Subinatoira o no. Si la mitad de una medida, esa es la traducción literal, está prohibido por la Torá o no. ¿Qué significa Hatzi Shiur, la mitad de una medida? No significa justo el 50%, no estamos hablando de esto. Hatzi Shiur se refiere a una medida inferior a la medida que corresponde. ¿Qué quiero decir con todo esto? Como introducción, Hashem da la toira y las mitzvot. Hashem nos da una toira para estudiar y nos da unas mitzvot para cumplir. Las mitzvot, la mayoría de ellas son cuestiones concretas, materiales. Anda a comer, ahora viene Pesach, anda a comer matzah en Pesach, anda a armar una sukkah en Sukkot y así sucesivamente. Para que uno pueda saber que cumplió con la mitzvah, necesitamos una medida. Nosotros aquí abajo somos gente, seres humanos, y vivimos en un mundo material y físico. Entonces necesitamos una especificación concreta en nuestro mundo de una medida. ¿Cuánta matzá hay que comer en la noche de Pesach para decir que yo cumplí con la mitzvah? ¿Qué tamaño tiene que tener una azúcar? No alcanza con decir hacer una azúcar. ¿Y si tiene 2 metros está bien? ¿Y si tiene 5? ¿Y si tiene 20 centímetros? Tiene que haber una medida. Hashem, junto con las mitzvahs, dio también las medidas. Esto ya lo hablamos en algún otro shiur también, pero bueno, es importante mencionarlo. Entonces, dio los parámetros. Los parámetros con los cuales uno sabe que cumplió con la mitzvah. Porque si no, nosotros no tenemos cómo medir que cumplimos con la mitzvah o no cumplimos con la mitzvah. Perfecto. La medida para comida en toda la toira, esto es alajá, no estamos hablando de la Gemara. Alajá es kezais. Hay otro en Yom Kippur, es kakoisebes, cambia un poquitito las cosas, pero para comida en general, excepto Yom Kippur, para comida es kezais. Perfecto, un kezais. ¿Qué pasa si yo como menos de un kezais de algo prohibido? Si yo como menos de un kezais de matzah en Pesach, que la matzah es la noche de Pesach, hay que comer matzah, perfecto. Yo comí menos de un kezais. ¿Cumpliste la mitzvah o no? No. No me importa si te gustó la matzah o no te gustó la matzah, no me importa nada. Comé un kezais de matzah, que las matzot redondas es media matzah redonda, las hechas a mano, y las matzot cuadradas es una hoja, digamos, una matzah cuadrada. ¿Te comiste una matzah cuadrada entera o no? La hojita. No cumpliste. Listo, seguí comiendo. ¿Comiste una matzah entera? Sí, pero no comí más nada en todo Pesach. No importa, esta mitzvah la cumpliste. Esta mitzvah de comer matzah en Pesach la cumpliste. Perfecto. ¿Qué pasa si yo comí, a propósito lo repito, media matzah de la que tenía que comer en Pesach? No cumplí. Perfecto. ¿Puedo comer chancho? No, la Torá prohíbe comer chancho. Ok, perfecto. ¿Qué significa que la Torá prohíbe comer chancho? Nosotros definimos comer como una medida de un kezais. Ok, yo no me puedo comer un kezais de chancho. No puedo comer 28 gramos de jamón, por así decir. ¿Puedo comer? ¿Y si como menos de 28 gramos? Comida no se llama, alágicamente hablando, porque no comí 28 gramos. ¿Está prohibido o no? Está prohibido. Esto por eso, es una discusión en el Talmud. La conclusión es que está prohibido. A pesar de que comiste menos de la medida, está prohibido igual. Comer cualquier cantidad está prohibido. Esto, en las palabras talmúdicas, Hatzi Shiur o Suminatoira. Todo el mundo está de acuerdo que está prohibido. La gran pregunta es si está prohibido por la Torá o por nuestros sabios. Entonces la conclusión es que la mitad de una medida, o cualquier fracción de una medida, está prohibido por la Torá igual. No puedo comer ninguna cantidad de jamón, no importa si no me comí 28 gramos. Ninguna cantidad se puede. Bien, esto es Hatzi Shiur. Ahora bien, ¿para qué digo todo esto? Porque se está hablando efectivamente de algo prohibido. Estamos hablando de un grano de trigo que es tebel, que no se le separó las donaciones que corresponden. Entonces, todo el mundo está de acuerdo que está prohibido comerlo. Esto no hay duda. La pregunta es, ¿cuándo vas a recibir los latigazos? Jajamim dicen, solamente recibir latigazos si te comiste 28 gramos de trigo. Y Rabbi Shimon dice, no señor,
aunque hayas comido solamente un granito, una semillita, ya recibís latigazos. Esta es la discusión que están teniendo. Pero viene Rab Bibi en nombre de Rabbi Shimon ben Lakish y dice: Machloikes bejita. La discusión entre Jajam y Rabbi Shimon es al respecto de un grano de trigo. Aval, pero bekemach, si estamos hablando de harina, harina es trigo molido. Si estamos hablando de harina, dibre hakol kezais. Todo el mundo está de acuerdo, quienes son todo el mundo, Rabbi Shimon y Jajamim, que para recibir latigazos por haber comido una medida de harina que era tebel, que no le fueron separadas las donaciones, etc., tiene que ser la medida un quesais. Menos de un quesais no recibe latigazos. Está prohibido, porque ya te dije que tebel no se puede comer, pero no recibe latigazos. ¿Se entiende? A pesar de que Rabbi Shimon dice que cuando comes un grano de trigo por menos de un quesais ya recibís latigazos, pero harina no. Harina no. ¿Por qué? Porque ya no es el producto completo entero. Ya es un producto, digamos un subproducto del trigo, que es la harina. Incluso si vos te comiste tanta harina como correspondería a más de un grano de trigo. Porque un grano de trigo produce muy poca harina. Bueno, yo comí más que un grano de trigo, menos que un quesais. Menos de 28 gramos de harina. Pero en 20 gramos de harina, sin duda, está el producto de más de un grano de trigo. No importa, dice Rabbi Shimon. Para harina es un quesais. ¿Estamos? Esto es lo que dice Rabbi Bibi. No, terrible. Ahora Rabbi Irmia trae otra opinión. Omar, Rabbi Shimon ben Lakish, en nombre del mismo personaje que antes. O sea, tenemos a Rabbi Bibi y Rabbi Irmia discutiendo sobre cuál es la opinión de Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Bibi dice que la opinión de Rabbi Shimon ben Lakish es que la discusión entre Jajamim y Rabbi Shimon, que no tiene que ver con Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Shimon bar Yochai, la discusión entre Jajamim y Rabbi Shimon es al respecto del grano de trigo. Si hay que tener un quesais o no hay que tener un quesais. Rabbi Shimon dice que no, y Jajamim dicen que sí, solamente con un quesais recibir latigazos. Rabbi Irmia dice que Rabbi Shimon ben Lakish dice que no es así, que machloikes bezoy, kach machloikes bezoy. Así como hay una discusión al respecto del grano de trigo entre Jajamim y Rabbi Shimon, de la misma manera hay una discusión en la harina entre Jajamim y Rabbi Shimon. Rabbi Shimon te va a decir que cualquier medida de harina ya está prohibido, si se trata de harina tebel, eso es de lo que estamos hablando, y Jajamim te van a decir que no, tiene que ser 28 gramos, tanto de grano de trigo como de harina. ¿Se entiende lo que está pasando? Tenemos una discusión en la Mishnah y tenemos una discusión entre dos personajes posteriores a la Mishnah, Amoiraim, que discuten sobre cuál es la verdadera discusión de la Mishnah. Si esta o aquella. ¿Estamos? Bien. Por supuesto, presentadas, digamos, las opiniones de Rabbi Bibi y Rabbi Irmia, ahora la Gemara quiere saber quién tiene razón. No me alcanza con decir, hay 10 opiniones diferentes. Bueno, ¿y cuál es la halajá? El punto acá es, hay una expresión en arameo, muy común en la Torá, en la Gemara quiere decir en el Talmud, le azuke shmaitesa aliva de hiljas, es una expresión en arameo, así que no se preocupen si no lo entendieron. El punto es, hay que estudiar Torá para obtener la halajá, porque al fin y al cabo queremos saber cuál es la halajá. Ese es el trabajo, digamos, del Talmud y de los comentaristas del Talmud, etcétera, etcétera. Entonces ahora el Talmud lo que va a hacer en unas pocas líneas es definir quién tiene razón acá, si Rabbi Bibi o Rabbi Irmia, que vamos a leerlo y después volvemos sobre cómo se aplica esto en la práctica. Tenan, aprendimos en la Mishnah, que es la Mishnah que acabamos de leer, Omar lahem Rabbi Shimon. Rabbi Shimon le dijo a Jajamim, ¿acaso ustedes, a Jajamim, no están de acuerdo conmigo que quien se come una hormiga entera, cualquier medida que tenga esa hormiga, es Hayab y tiene que recibir latigazos? Rabbi Shimon quiere traer esto como prueba que quien se come un grano de trigo también recibe latigazos. Si la hormiga es chiquitita, un grano de trigo chiquitito, recibe latigazos. Ombruloi, le contestaron Jajamim, nada. En el caso de la hormiga, ¿por qué recibe latigazos el tipo que se come una hormiga entera? Mi pneyeiki briosa, porque está entera.
Es una hormiga entera, es una criatura de Dios, por así decir, entera. Entonces por eso recibe latigazos al haberla comido entera. O Marlahen, entonces Rabbi Shimon dijo, momento, Afjita ajas kibriosa. Un grano de trigo también es una criatura entera, una cosa entera. Entonces también recibe latigazos por menos de un kezais. Esta era la Mishnah. Ahora la Gemara quiere ser precisa con las palabras de la Mishnah. Esto se llama en hebreo un diuk, ser preciso. Y dice, ¿qué le contestó Rabbi Shimon a Jajamim? Af jita ajas, incluso un grano de trigo. O jita ein, por un grano de trigo que vos comés, recibís latigazos, si es de Tevel, etc. ¿Qué machloi? Pero si vos comés harina, no. ¿Por qué Rabbi Shimon fue preciso con sus palabras y dijo trigo? Porque el punto era que la discusión entre Jajamim y Rabbi Shimon es sobre el trigo, pero no sobre la harina. Esto es una regla clásica en la Torah Miklal Hein Atashme Allah. De una afirmación, vos aprendés por lógica derivativa la negación, es no la afirmación. Si no, no hubiese dicho la afirmación. Acá pasa lo mismo. Si Rabbi Shimon le dio el ejemplo a Jajamim de un grano de trigo, es porque la discusión es justamente sobre un grano de trigo, no sobre harina. Sobre harina Rabbi Shimon está de acuerdo con Jajamim. Y esto es lo que dice Rabbi Bibi. Y esto es una prueba contra Rabbi Irmiau. Que Rabbi Irmiau decía, no, la discusión es en harina y en trigo, en toda la discusión. ¿Estamos? Ahora la Gemara va a responder que esta prueba que acabamos de traer para resolver entre Rabbi Bibi y Rabbi Irmiau no es una prueba, no sirve. ¿Por qué no sirve como prueba? ¿Se entiende? ¿Estamos? ¿Por qué no sirve como prueba? Responde muy simple la Gemara. Le dibrei em ka'amar. Rabbi Shimon está hablando en el lenguaje, por así decir, de Jajamim, de nuestros sabios, para ustedes. ¿Qué quiere decir? Le diré en Ka'amar lehu. Le didi afilu kemach name. Para ustedes, ¿qué pasa? Jajamim dijeron, están de acuerdo Jajamim, aparentemente, ahora vamos a ver, están de acuerdo que cuando se trata de comer una criatura entera, recibe los latigazos, incluso si no tiene 28 gramos, un kezais. Bien, entonces Rabbi Shimon está diciendo, ¿ustedes no están de acuerdo que quien se come una hormiga entera recibe latigazos? Y Jajamim dicen, sí, tenés razón, porque es una criatura entera. Hay una lógica detrás de esto. ¿Por qué? Porque es una criatura entera, una cosa completa, plena. El grano de trigo que trae Rabbi Shimon, para ustedes, para Jajamim, también es una cosa entera. Vamos a ver en unos minutos por qué Jajamim dicen que ahí igual no recibe latigazos si se come un grano de trigo. Pero lo que está pasando acá es que Rabbi Shimon está utilizando la lógica de Jajamim para probar su propia opinión. Para mí, quien come menos de un kezais, sea de harina, sea de trigo, no me importa, recibe latigazos. Pero para ustedes que dicen que quien come una criatura entera recibe latigazos, ¿qué diferencia hay si la criatura entera es una hormiga o un grano de trigo? Por eso Rabbi Shimon usó este ejemplo. No para decir, solamente en este caso la discusión y en harina no. No sé si se entiende. Es como medio rebuscado. Voy a decirlo de otra forma. Es muy común en la Gemara, muy, muy común. Esto está en la Mishnah y la Gemara lo explica. Muy, muy común. Y esto es uno de los fundamentos, es súper difícil, pero es uno de los fundamentos. Vamos a saltar a otro mundo. Van a ver cómo la Gemara en realidad es útil para las cosas de la vida. Es muy común que cuando dos personas discuten, cada uno tiene su opinión. Yo opino A, vos opinás B y discutimos. Pero es poco común que uno intenta ponerse en los zapatos del otro e intenta ver por qué opina de esa manera. Y una vez que entendiste por qué opina de esa manera, argumentar en contra de lo que esa persona opina desde los zapatos de esa persona. Incluso de acuerdo a tu forma de ver las cosas, estás equivocado, por tal y tal y tal razón. De acuerdo a mi forma de ver las cosas, obvio que estás equivocado, sos un burro. Pero, ¿sabes qué? Me voy a poner en tu cabeza, voy a empezar a pensar como vos pensás y te voy a demostrar que incluso de acuerdo a tu forma de pensar está mal lo que decís. Eso es lo que está pasando acá. Y ese es más allá del asunto mismo de una discusión,
Esa es la forma de resolver una discusión. Si estamos hablando de dos personas inteligentes y que piensan, etc. No solamente porque yo digo que estás equivocado. Pensá, de acuerdo a tu forma misma de vivir la vida, también estás equivocado. Por tal y tal razón, obviamente uno tiene que justificar, etcétera, etcétera. Eso es lo que está pasando acá. ¿Qué está pasando? Vamos a poner en las palabras de nuestra Mishnah. Están discutiendo si una persona que come tevel recibe latigazos o no. Aprendimos en la Mishnah que sí recibe latigazos. Ok, perfecto. ¿Cuánto hay que comer? Y esta es la discusión entre Jajam y Rabbi Shimon. Jajam dice un kezais, y ahí recibí latigazos, 28 gramos. Rabbi Shimon dice en cualquier cantidad que comas de tevel recibí latigazos. Estoy diciéndolo afuera a propósito, para que sea un poco más sencillo. Bien, dada la discusión, la pregunta es ¿en qué circunstancias se está discutiendo? Si en todas las formas de tevel que hay, por ejemplo, trigo y harina, porque estamos hablando del producto del campo, tevel no es vacas, tevel es producto del campo, trigo y harina, o solamente la discusión se circunscribe a trigo, pero en harina no hay discusión. Y esto es lo que discuten Rabbi Bibi y Rabbi Yirmiyah. Rabbi Bibi dice la discusión es solamente en el trigo, harina no hay discusión, todo el mundo está de acuerdo que se debe comer un kezais para recibir latigazos, y Rabbi Yirmiyah dice no, la discusión es en los dos casos, en el trigo y en la harina. Perfecto. ¿Cuál es la prueba que trae la Gemara para probar a favor de Rabbi Bibi? Que Rabbi Shimon dijo la palabra trigo. Cuando Rabbi Shimon estaba charlando con Jajamim, y esto fue lo que fue registrado en la Mishnah, cuando Rabbi Shimon charlaba con Jajamim, dio el ejemplo de trigo. ¿Por qué dio el ejemplo de trigo? Porque la discusión es solamente en trigo y no en harina. Si no hubiese dicho trigo y harina, dijo trigo solamente. Quiere decir que la discusión es trigo y no harina. Esto es lo que la Gemara quiso probar. Responde la misma Gemara, estás equivocado. Tu prueba no sirve. ¿Por qué? Porque Rabbi Shimon dijo trigo por una razón muy particular. ¿Por qué? Porque un trigo es una beria, es una criatura entera. Y el ejemplo que había usado Rabbi Shimon para probarle a Jajamim que él tenía razón era el de una hormiga, que también es una criatura entera. Entonces Rabbi Shimon no podía usar la palabra harina, porque harina todo el mundo está de acuerdo que no es una criatura entera, es una cosa molida, partida en muchos pedacitos. Entonces Rabbi Shimon utilizó la palabra trigo para decir, así como ustedes, Jajam, así como ustedes piensan que quien se come una hormiga entera recibe latigazos, ¿por qué? Porque es una cosa entera, de la misma manera deberían pensar quien se come un pedazo de trigo entero, no un pedazo, dije mal, quien se come un grano de trigo entero recibe latigazos a pesar de que es menos de un kezais. Pero no porque Rabbi Shimon opine que la discusión pero no porque la discusión sea solamente entre Rabbi Shimon y Jajam al respecto de trigo, también es al respecto de harina, pero usó trigo por una razón secundaria. ¿Se entiende esto? Bien, avanzamos. La frase entera decía, vamos de vuelta a la frase entera. Le dibreim kamar lehu le didi afilu que machname el alidithu oidu le mías de gita ajas kibriasa. Para ustedes, para mí, incluso, Rabbi Shimon está diciendo, para mí, incluso, si uno come una partícula de harina, ya recibe latigazos si era tevel. Pero para ustedes, por lo menos estén de acuerdo que quien come un grano de trigo, como está entero, recibe latigazos, a pesar de que es menos de un kezais. Esto es lo que Rabbi Shimon les estaba diciendo. Harina también recibe latigazos, dice Rabbi Shimon, a mí no me importa. Pero ustedes por lo menos reconozcan que un grano de trigo también recibe latigazos, a pesar de que es menos de un kezais. ¿Se entiende? Bien. Dicho esto, no tenemos prueba todavía si Bibi tiene razón o Rabbi Yirmiyah tiene razón. La discusión entre Jajam y Rabbi Shimon es al respecto de trigo solamente o trigo y harina. No tenemos ni un lado ni el otro. Trajimos una prueba y la rechazamos. Seguimos adelante. Ahora miramos a Jajamim. Y ahora la Gemara se va a detener en una pregunta importante que yo la mencioné antes y no la respondí a propósito porque está acá en la Gemara. La pregunta es, Rabbanan están de acuerdo, nuestros sabios están de acuerdo, que quien come una hormiga entera recibe latigazos. ¿Por qué? Porque es una criatura entera. ¿Y por qué? De acuerdo a ellos, quien come un grano de trigo entero no recibe latigazos. Si es una cosa entera.
¿Qué diferencia hay? ¿Estamos? Esto es lo que va a preguntar la Gemara. Pero Rabbanan, ¿cómo explica el Rabbanan que la hormiga entera recibe latigazos y el grano de trigo entero no? Rabbanan responde así, interesante. Brias neshama hashuva, hita lo hashuva. Una criatura que estaba viva, una hormiga, estaba viva, es algo hashuv, es algo importante, es algo significativo. Pero un grano de trigo no es significativo. Por eso quien come una hormiga entera, todo el mundo está de acuerdo que recibe latigazos, a pesar de que tenga menos de 28 gramos. Pero quien come un grano de trigo entero no recibe latigazos para jajame. ¿Estamos? Porque no es una criatura importante. Quiere decir que Bepashtus, una criatura importante, es algo que tuvo vida, algún nivel de vida. Algún nivel de vida. Esto entre paréntesis no tiene nada que ver, pero es una idea interesante para los veganos o vegetarianos, qué sé yo. No, la Gemara misma dice que la jita, un grano de trigo no es importante, te lo puedes comer. Una hormiga no. No, qué sé yo. Bien, con todo esto, muy lindo, pero no sabemos cuál es la halajá. ¿Quién tiene razón? Si era Bibi o Rabbi Irmia. Y ahora viene la Gemara a resolver esto. Taña Kabasi de Rabbi Irmia. Encontramos una braisa, que es lo que había quedado fuera de la Mishnah, que sigue la opinión de Rabbi Irmia. ¿Qué dice la braisa? Rabbi Shimon Oimer. Dice Rabbi Shimon, Kol shehu lemakois. Cuando yo digo que quien come cualquier medida de una comida que no puede comer recibe un castigo, es solamente para recibir el castigo de macos, de latigazos. Cualquier cantidad que coma recibe ese castigo de latigazos. No importa el tipo de comida. Y acá está claro que Rabbi Shimon discute incluso en harina. Porque dice, todas las comidas, no me importa. Cualquier medida recibe latigazos. Lo yomru que dais, la única razón por la cual fue dicha que quien come una medida de 28 gramos un quesais, eso es lo que está prohibido, leinian korban. Esto es para traer una ofrenda en el templo. Esa es la opinión de Rabbi Shimon. No es la opinión de Jajamim. La opinión de Jajamim es que es un quesais. Y esa es la halajá. Pero Rabbi Shimon claramente opina en esta braisa que cualquier comida que está prohibido comerla, cualquier cantidad que comas, recibe latigazos. Para llevar un korban, una ofrenda en el templo, hay que comer un quesais. O sea, es decir, como la opinión más piadosa, digamos. La halajá está hecha estricta. No, porque... la halajá es de Jajamim, claro, más piadosa. Por eso, Rabbi Shimon es el más estricto. Por eso. Sí, señor. En este caso sí. Igual no es que siempre sea así, ojo. No es que siempre que hay una halajá se decide por la opinión más permisiva. No. En este caso es así. Está bien. En este caso sí, pero... Y la razón por la cual es así es muy simple. Yahid verabim alaja que rabim. Cuando hay una discusión entre un individuo, en este caso Rabbi Shimon, y una mayoría, en este caso Rabbanan, que es la mayoría, la halajá siempre es como Rabbanan. Siempre es como la mayoría. Esto es un paso que la toira. Ajare rabim lehatois. Hay que siempre ir tras la mayoría. En la halajá, en términos halajá. Ok, con esto terminamos toda la Gemara de nuestra primer Mishnah. Y ahora viene la segunda Mishnah del capítulo, que básicamente es una continuación. Así como la primera Mishnah hablaba de los latigazos y de quienes reciben latigazos, nuestra Mishnah continúa enumerando personajes, actitudes, actividades, mejor dicho, que reciben latigazos. Voy a leer la Mishnah, vamos a leerla entera. No, vamos a hacer diferente. Voy a leer la Mishnah y vamos a ir en pedacitos, porque hay partes que si uno no conoce las halajot detrás de todo esto, no va a entender nada. Mas Nisim, estamos en Yud Zayin Amud Aleph, 17a, Mishnah. La Mishnah dice así: Ha'oichel bikurim, una persona que come bikurim, ahora explico qué es bikurim. Ad sheleikara alein, hasta antes de haber leído sobre ellos. Punto. Vamos a parar acá, hacer una pausa. ¿De qué está hablando esto? Punto número 1. ¿Qué son bikurim? Así como existe Trumas Maiser Risho, Maiser Sheini, Trumas Maiser, existen todas estas donaciones que un productor debía dar del producto de su campo, existe Bikurim. Bikurim son primicias.
Las primicias son los primeros frutos del producto del campo, del producto de los árboles, específicamente de los Shiva Saminim, de las 7 especies con las cuales Eretz Israel es alabada: trigo, cebada, uva, aceituna, rimón, como es, granada, dátiles, y me estoy comiendo uno. Cebada. Cebada ya dije. Ya dijiste. Aceituna, uva, dátiles, higos. Higos. Higos el séptimo. De estos 7 productos que la tierra de Israel alaba, la Toira alaba, sobre la tierra de Israel, son 2 psukim, Pashas Eikev. Estos 7 productos había que llevar las primicias a Jerusalén. ¿Qué significaba llevar las primicias? Montones de detalles, pero algunos por lo menos que son importantes para nosotros ahora. Cuando uno veía en el campo un higo que salió, la florcita primero sale, después en la flor sale el frutito, uno ataba una cintita roja en ese fruto. Este es Bikurim. Cuando llegaba el momento, a veces en Shavuos, en Sukkot, llevaba los Bikurim, llevaba las primicias al Beis Hamikdash en una canasta, con toda una ceremonia, todo muy lindo. Había que llevarlos al Beis Hamikdash, al templo, en una canastita. La canastita le quedaba al Kohen en general, depende del tipo de canasta, qué sé yo, y había que pronunciar una serie de psukim que están en la Torah, en Parshas Kisawai está esto de Bikurim. Los 7 frutos están en Parshas Eike, pero Bikurim está en Parshas Kisawai. Había que hacer lo que se llama Vidui Meiser también, había que confesar que uno dio el Meiser, toda una serie de cosas. Bien. ¿Qué pasa con estos Bikurim? ¿Se pueden comer o no se pueden comer? La respuesta es no. Los Bikurim son para el Kohen. Y el Kohen podía comer los Bikurim, sí, pero solamente después de que el dueño que trajo los Bikurim pronunció la frase que tenía que pronunciar en el Beis Hamikdash. Esto se llama Mikra Bikurim. Pronunciar toda una serie de frases en la Torah sobre los Bikurim. Que mi padre era un Arami Oived Avi, el padre de Abraham era Terach, y era un idólatra. Era toda una especie de mini clase de historia judía, son como 5 o 6 psukim, no es muy largo. Y en la práctica, Eveisi es Reshis Priyo Adama, Nasatali Hashem, traje las primicias de los frutos de la tierra que me diste a Hashem, y estoy muy contento, los amaste bajo la Toy, te vas a alegrar en Jerusalén, qué sé yo, qué sé más. Muy lindo, los Bikurim, perfecto. De vuelta, la Mishnah está diciendo que quien come Bikurim antes de que sean pronunciadas las palabras que corresponde pronunciar en el Beis Hamikdash por haber traído Bikurim, recibe latigazos. ¿Estamos? Próximo caso, nada que ver, son todos casos diferentes por los cuales se reciben latigazos. Que esto de vuelta, lo importante, lo interesante de esta Gemara, vamos bailando y saltando de lugar en lugar. Kodshei Kodoshim Chutzli Klein. Traducción literal: los santos de los santos fuera de las cortinas. ¿De qué está hablando? En la Torah hay diferentes tipos de korbanos, no son todas las ofrendas iguales. En general se dividen en 2. Kodshei Kodoshim, ofrendas santas, Kodoshim Kalim, y ofrendas simples, menos santas. También eran santas, pero menos santas. Kodshei Kodoshim, todas las ofrendas santas, deben ser comidas dentro del espacio del Beis Hamikdash, del templo. Porque acá dice Klein literalmente significa cortinas, que eran las cortinas en el Midbar, en el desierto, cuando el pueblo judío viajaba con el Mishkan, con el tabernáculo tenía todas unas cortinas alrededor que lo marcaban y diferenciaban, claro, circunscribían del resto del desierto. Sí. Entonces los Kodshei Kodoshim, las ofrendas más santas, más puras, más importantes, que debían ser comidas por los Koyanim dentro de estas cortinas, no podían salir de la cortina. Entonces, si una persona un Kohen comió Kodshei Kodoshim fuera de las cortinas, ¿qué quiere decir? Agarró la carne, hizo el asadito, la sacó del templo y se lo comió, recibe latigazos. Próximo, Kodoshim Kalim, ofrendas de menor nivel de santidad, un Meiser Sheini, y el segundo diezmo, ¿se acuerdan de las clases anteriores? Estaba el primer diezmo que uno separaba, estaba Truma, primero uno separa, es el 5% para el Kohen.
Maiser Rishon, el primer Maiser, un 10% para el Levi. Y después venía Maiser Sheini, el segundo diezmo que uno lo llevaba a Jerusalén y comía ahí. Bien, Maiser Sheini, si uno come o Kodoshim Kalim o Maiser Sheini, una de estas dos ofrendas, productos en realidad, el Maiser Sheini no es una ofrenda, Hutz Lehoima, fuera de la muralla. ¿Por qué? Porque estos dos tipos de productos, Koche Kodoshim, que eran ofrendas, y Maiser Sheini, que era un producto, debían ser comidos dentro del campamento del pueblo judío en el desierto. El campamento del pueblo judío en el desierto representa Jerusalén, dentro de la muralla de Jerusalén. Hoy en día no tiene aplicación esto, casi no tiene aplicación, pero no importa. Vivimos fuera de Jerusalén, entonces no hay aplicación. Pero el punto es que debían ser comidas dentro de Jerusalén. ¿Qué pasa si vos comías Maiser Sheini fuera de Jerusalén? Latigazos. No podés comerla. Bien. Próximo. Ahora que viene Pesach, esto es práctico. Por lo menos estudiarlo. No es práctico, en la práctica no se hace. Una persona que quiebra, rompe un hueso en un Korban Pesach, ahora explico qué es esto, una ofrenda de Pesach pura, recibe 40 latigazos. Vamos a ver más adelante que eran 39, hoy no, mucho más adelante la Mishnah. ¿De qué está hablando esto? Para Pesach hoy en día esto no se aplica, porque no tenemos Beis Hamikdash, no tenemos templo, pero para Pesach había que traer una ofrenda de Pesach. Un corderito, un cabrito, bien, o una chiva, una cabra, etc. O una ovejita. Y había que comérselo completo en un grupo de gente, etc. Y está prohibido, es un paso con la toira, no se puede romper un hueso del Korban Pesach. Está prohibido, está prohibido. Entonces, la persona que rompía un hueso del Korban Pesach, siempre y cuando el Korban Pesach haya estado puro, o sea que no tocó ninguna impureza, recibe 40 latigazos. Recibe latigazos. Balam Moisir, pero si sobra del Korban Pesach, que la Toira dice que no puede sobrar, esto ya lo estudiamos 1000 veces en las clases anteriores, no puede sobrar del Korban Pesach, Betoir, en el caso en que el Korban Pesach estaba puro, y una persona que rompe un hueso del Korban Pesach, pero el Korban Pesach estaba impuro, no recibe 40 latigazos. Porque la Toira dice justamente cuando está puro es que no se puede romper un hueso y no puede sobrar. Pero no, el que sobra, dije mal, por eso me quedé titubeando. Y no se puede romper un hueso si está puro. Pero si está impuro, no pasa nada. No, pero se entendió, sí. Sí, ok. ¿Qué significa un Korban Pesach impuro? Es interesante. La Toira dice, está prohibido traer un Korban Pesach si la persona está impura. No lo puede comer. Hay toda una historia larga en la Toira de Pesach Sheini, el segundo Pesach, que la gente estaba impura, no podía traer Korban Pesach. Entonces, ¿cómo puede ser un Korban Pesach impuro? Entonces, la Gemara explica en Pesachim, esto largo, que cuando la mayor parte del pueblo judío estaban impuros, el Korban Pesach se hacía en impureza. Era una excepción, era normal. Lo normal es hacer el Korban Pesach en forma de pureza de impureza de muertos, o pureza de otro tipo de impureza. Hay varios tipos de impureza. La gente, ¿qué va a hacer? Cuando uno es burro y no hay mucho que hacer. Entonces, el problema no es que uno sea burro, el problema es que uno discuta pensando que sabe. Este es el problema. Pero bueno, la gente piensa que cuando la Torah dice tomei, es impuro, es de cualquier cosa, es impuro, está sucio. Punto número 1, impureza no tiene que ver con roña. Si vos sos un roñoso, puede ser un roñoso puro, un roñoso impuro, no tiene nada que ver. Impureza es algo meramente ritual, 100% ritual, y es Gzeiras Akoso, es una cosa que la Toira dice que es así, punto. No sos mejor porque estás puro, ni peor porque estás impuro, nada que ver. No es inmundicia, no es roña, no es suciedad, es impureza, es otra cosa. Ahora bien, dicho esto, no todos los lugares donde la Toira dice tome impuro significa lo mismo. No, señor. Puede ser impureza por haber tocado un muerto. Puede ser impureza de Zav. Zav significa una persona que tuvo vio algo por ahí, por el miembro, etcétera, durante la noche, está impuro.
y no tiene que ver con muertos. Puede ser impureza de tzarás, exacto, puede ser impureza de mal traducido lepra, no tiene que ver con las otras cosas. Y puedes estar puro desde un enfoque e impuro desde el otro enfoque. No tiene que chumaznita, porque tocó una mujer que estaba con la menstruación, montones de tipos de impureza, que no tienen nada que ver uno con el otro. E incluso el proceso de purificación de uno a veces es diferente del otro. No tiene nada que ver. Ok. En el caso de Pesach, de Korban Pesach, si la mayor parte de la congregación estaban impuros, el Korban Pesach se hace igual en impureza. Entonces ahí existe la posibilidad, que está diciendo la Mishnah acá, una persona que rompió un hueso de un Korban Pesach estaba impuro. Porque normalmente no existe un Korban Pesach impuro. No se hubiese hecho de entrada. Y la persona que estaba impura en el día de Pesach, que no pudo participar del Korban Pesach, tiene un mes después Pesach Sheini, para purificarse un mes y va a participar del segundo Pesach. Bien, todo esto para explicar este pedacito de la Mishnah. Próximo, que no tiene nada que ver, y ya lo estudiamos, Hanoitel Eimalab Bonim, una persona que agarró la madre por sobre los hijos. Hay en la Toira, Parashat Kiseitzei, estudiamos esto. Sí, lo del nido. Le dice Caja Eimalab Bonim, no podés tomar al ave madre cuando los hijos están ahí, cuando la madre está, por así decir, revoloteando por encima de los hijos, no podés tomar a la madre. Eso es una crueldad. Tampoco podés tomar a los hijos, esto quiero ver, ahí estaba el punto. No podés tomar a los huevos ni los hijos, tenés que echar a la madre y ahí podés tomar los huevos y qué sé yo, que quieras comer. Ya que antes hablamos de los veganos y todo eso, la Torah no es vegana, ni vegetariana, ni nada por el estilo. No, claro. Andá a comer carne y más carne, y los koyanim vivían comiendo carne. Incluso el Rambam dice que en el Beis Hamikdash había una oficina donde había un médico. Porque los koyanim vivían caminando descalzos, y en Jerusalén en invierno hace frío, nieve y toda la historia. Y vivían comiendo carne y pan. Esa era la comida normal, de vez en cuando una frutita. Pero carne y pan, descalzo, carne y pan, descalzo. Ya, claro. Estaban enfermos constantemente. Todo tipo de problemáticas. La Torah no es vegetariana, no importa. Cerramos paréntesis. Si la Torah dice que tenías que echar a la madre para llevarte a los pollitos o a los huevitos, y vos qué hiciste, tomó a la madre, la agarró. Una prohibición de la Torah dice que no, vos lo hiciste. Rabbi Yehuda, esto ya lo vimos, ¿sí? Rabbi Yehuda dice, Loi que veino me yaleas. Recibí latigazo, flaco, se acabó, listo, fuiste, transgrediste la Torah. ¿Por qué? Rabbi Yehuda, esto ya lo estudiamos, Rabbi Yehuda entiende el versículo al revés de lo que está escrito. La Torah dice, Lo isikaja ema la banim, no tomes a la madre por sobre los hijos, y después dice, Shaleach te shalach esaim, esabanim tikajlach, has de echar a la madre y quedarte con los pollitos. Esto es lo que dice la Torah. Primero, lo isikaj, no la tomes, y después dice, si la tomaste, echala. Esa es la traducción literal. Rabbi Yehuda no lo entiende así. Rabbi Yehuda entiende estas dos partes de la frase como una misma frase. No tomes a la madre, sino que lo que debes hacer es echarla. No son dos partes. Si la tomaste, echala. Para Rabbi Yehuda es una sola frase. No la tomes, sino que claramente échala. Una cosa así. Entonces, para Rabbi Yehuda, una vez que la tomaste, no hay un tikkun, no hay un arreglo que vos puedas hacer, echar a la madre, no, ya está, transgrediste, se acabó. Esto que nosotros entendíamos como dos partes de un versículo son en realidad una misma cosa. Y la cosa que dice, no tomes a la madre. Y vos la tomaste, fuiste, no hay nada que hacer, recibe latigazos. Nuestros sabios dicen, no, ¿por qué tenés que entender el versículo tan rebuscado? El versículo no es así. El versículo es, no tomes a la madre, punto. Y si la tomé, te doy la mitzvah positiva posterior a la mitzvah negativa y echala, y listo. Entonces nuestros sabios dicen, en base a esta idea que acabo de decir, si tomaste ya a la madre, echala y no recibís latigazos. ¿Estamos? Zeaklal, esta es la regla. Kol mitzvah lo isase, shiesh baim kumase, toda mitzvah prohibitiva, negativa, que tiene una mitzvah positiva, posterior, en hayam alea, no recibe latigazos.
no recibe latigazo. ¿Se entiende? Bien, esta es la Mishnah. Vamos a empezar un poquitito de la Gemara, pero la clase que viene volvemos a empezar de acá, porque si no, no vamos a entender nada. Así que yo voy a explicar solamente una parte de la Gemara y cortamos. Omar Rabba Barbarjana. Obviamente la Gemara va a analizar nuestra Mishnah parte a parte. Nuestra Mishnah empezaba con Bikurim, con primicias. O sea, volviendo para atrás, tipo rebobinando en la clase, volvemos a las primicias. De vuelta, esto va a ser una discusión larga, así que yo no la voy a hacer toda la discusión. Omar Rabba Barbarjana, dice Rabba Barbarjana, Omar Rabbi Yochanan, dice Rabbi Yochanan, Zoy Divrei Akiva Stimtoe. Estas son las palabras, traducción literal, ¿sí? Estas son las palabras de Rabbi Akiva simples. Abel Jajame Membrim, pero nuestros sabios dicen, Bikurim Hanaja Meakeves Baen, Kriya en Meakeves Baen. Punto. Nuestros sabios dicen que al respecto de los Bikurim, de las primicias, cuando uno traía las primicias al Beis Hamikdash, colocarlas, ahora explico dónde, ¿sí? Colocarlas impide comer, no podés comer de los bikurim hasta que hayan sido colocados donde corresponde, pero la lectura que la Toira dice que se debe leer tras traer los bikurim no impide que puedas comer. Punto. Vamos paso a paso. Vamos paso a paso. ¿Cómo ocurría los bikurim? Los bikurim uno traía, como ya dije antes, ¿sí? la cintita roja, traía la fruta al Beis Hamikdash, al templo, entraba en el templo, tenía que estar puro por supuesto, y con la canastita se colocaban, literalmente se apoyaban en el piso del templo, los bikurim lifnei Hashem, vinachto y lifnei Hashem, así dice la Torah, lo vas a colocar frente a Dios. No sé si tienen en la cabeza una imagen de lo que es el Beis Hamikdash, pero está, si fuese un rectángulo del Beis Hamikdash, está el altar, el Mizbeach, el altar. Lifnei Hashem es una de las esquinas del altar, que se llama Tzfoinis Marovis. Si no me equivoco, era ahí que se ponía. Obdromis Marovis. Ahora me agarro la duda, qué sé yo. No, Obdromis no puede ser, no es Lifnei Hashem. Ok, Tzfoinis Marovis. Se ponía en la esquina noroeste. Noroeste, se apoyaba en el piso. Ahora me agarró la duda si es noroeste o noreste. Alguna de las dos esquinas era, para mí que es noroeste. Noroeste, sí. Se apoyaba en el piso y después se levantaba. Pero es parte del proceso de Bikurim, sí, apoyado ahí en el piso. Entonces, Rabbi Akiva dice lo que dice nuestra Mishnah. Si vos no leíste la lectura que tenés que leer, no pronunciaste la lectura que tenés que leer, cuando trajiste los Bikurim, no se puede comer. Y si comés, recibís latigazos. Jajamim dice, no señor. Si vos no colocaste los bikurim, es que recibís latigazos si lo comés. Pero si vos no leíste, siempre y cuando lo hayas colocado, no recibís latigazos. Bien, a propósito no voy a seguir con la lectura en la Gemara, pero quiero volver sobre una palabra. Acá dice Rabbi Akiva stimtoe. Stam, en hebreo moderno incluso, stam significa simple. Como quien dice, che, stam, ¿qué te parece tal cosa? Es una conversación de otra cosa. Che, ¿viste el partido el otro día? Stam, ¿qué te pareció el partido? No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Te pregunto, sí, simple, para hacer conversación. Esa es la palabra stam. En el mundo del Talmud no existe el stam. La Gemara dice, Sijas Julin Shel Talmid Jajomim Tzricha Limud, Sakevaldi Kezah. Incluso cuando un sabio está hablando cosas comunes, escucha y presta atención porque vas a aprender de ahí. No existe hablar pavadas. No existe hablar por hablar, stam, así porque sí, no existe. En la Mishnah, la palabra stam tiene otro contexto, otra idea, otro significado. Stam significa cuando una Mishnah no dice el nombre del autor, por ejemplo, la Mishnah anterior hablaba de Rabbi Shimon, ¿ok? Esa es la opinión de Rabbi Shimon. Pero cuando la Mishnah no dice quién es, decimos, ok, stam, es una Mishnah simple, no sabemos quién es el autor. Y a veces la Gemara discute, no, este es el autor, el otro es el autor, aquel es el autor, etcétera, etcétera. De hecho, eso es lo que va a pasar en un ratito, que hoy en la Gemara quiere decir, no lo vamos a ver. Pero el punto es que nuestra Mishnah empezaba a Oichel Bikurim Achelei Karalei, una persona que come Bikurim, primicias, sin haber leído todavía la lectura que corresponde, recibe latigazos. ¿Y el autor? Como lo dice el autor, no dice. Entonces,
La Gemara dice, ojo, dice Rabba Barbarjana, perdón, el nombre de Rabbi Yohanan, ojo, porque esa Mishnah es Rabbi Akiva Stimtoe, es Stam, simple, la opinión de Rabbi Akiva. Cuando la Mishnah no dice quién es, ojo, porque es Rabbi Akiva. Esa es la opinión de Rabbi Akiva. Pero no todo el mundo está de acuerdo. E incluso ocurre que hay Mishnayot que no son alajá. Acá la Mishnah decía simple: una persona que comió bikurim antes de leer recibe latigazos. Pero no es alajá. La alajá es diferente. ¿Cómo puede ser? ¿La Mishnah dice eso? Punto número 1. La Gemara dice: los Talmidei Jajom son Ba'ala y Oilam. Los sabios destruyen el mundo. ¿Por qué destruyen el mundo? ¿Qué clase de sabios destruyen el mundo? Los que determinan una alajá solamente leyendo la Mishnah. Porque, ¿sabes qué? Te vas a encontrar con Mishnayot que no son alajá. Y como vos no sabés, la Mishnah dice esto. ¿Qué Mishnah? Tenés que mirar en otro lugar para saber cuál es la alajá. Entonces acá tenemos un caso clásico. Esta Mishnah que nosotros leímos no es la alajá, es la opinión de Rabbi Akiva. Y la palabra stimtoe significa, Rabbi Akiva cuando aparece sin ser mencionado. Pero es Rabbi Akiva. ¿Estamos? Bueno, más adelante van a aparecer otros detalles, pero a propósito vamos a parar acá. El punto es que es una discusión, la clase que viene lo vemos de vuelta, cuál es el factor que impide comer de los bikurim. Si es colocar y apoyar los bikurim o leer la lectura que corresponde. La Mishnah dice leer y la Gemara trajo otra enseñanza, ¿no? Apoyar es la que impide que comas. Leer no.